¿Vale la pena invertir más de 100 euros o 100 dólares, llámalo como quieras, en un Badmeet? Pues en este vídeo vamos a tratar ese tema, ¿vale? Siempre desde mi punto de vista y siempre desde mi opinión. Ya sabéis, eso sí, que llevo utilizando el Badmeet desde 2017, si mal no recuerdo. Que no recuerdo mal, tranquilos. Son muchísimos años, hay veces que he sido más activo, lo he utilizado cada día, luego hay veces que simplemente he estado 2 meses sin utilizarlo y no he sido tan regular. Entiendo bastante del Badmeet y me siento capacitado, por supuestísimo, como para dar mi opinión al respecto. De hecho, no me he comprado solo un Badmeet, sino que me compré dos. Ya lo expliqué en otros vídeos el por qué me compré dos, pero empecé con el Badmeet, ahora estoy con el Extreme X30. Sí que es verdad que ya no soy tan regular, lo utilizo ahora alrededor de 2-3 veces por semana, depende de cuando vaya a follar. Si lo voy a follar más, pues lo utilizo más. Si voy a follar menos, lo utilizo menos. ¿Por qué? Porque la erección es muchísimo más fuerte y mucho más dura. Si utilizo el Badmeet antes del tener relaciones sexuales, entonces lo utilizo antes, ¿no? Pero eso no quita que también, bueno, pues al utilizarlo 2-3 veces por semana es más que suficiente como para también tener cierto progreso y no quedarme estancado. Diciendo todo esto, volvemos al main topic, al tema principal del vídeo. ¿Vale la pena gastarte 100 dólares o más en un Badmeet? Antes de nada, recuerda, la página donde yo lo compré es badmeetcontrol.com. Es una página que yo recomiendo totalmente, es bastante económico, comparado con otras es bastante barato. Te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción, badmeetcontrol.com. Envían a todas partes, si eres de México, de Estados Unidos, de España, envían a todas partes, eso no es problema. Sin más dilación, vamos al main topic, aquí lo repito. ¿Vale la pena el precio? ¿Vale la pena gastarte igual 100 dólares? O gastarte... Hay algunos que van en torno a los 200 dólares. Depende de la caja y depende del modelo y depende de tu tamaño y de mil cosas. Pero ¿vale la pena realmente pagar esa cantidad de dinero? Mi opinión es que sí. En la gran mayoría de casos sí. ¿Hay excepciones? Sí hay excepciones. Por ejemplo, hay gente que utiliza el Badmeet simplemente para optimizarse sexualmente. Tienen un buen tamaño, están contentos con sus elecciones, pero dicen, oye, mira, pues quiero durar más en la cama, entonces igual sería mejor ir a por un anillo de Dios y no a por un Badmeet, que también tengo muchos vídeos hablando sobre el anillo de Dios, así que no me voy a hacer súper repetitivo en este canal, ¿no? Anillodedios.com es una página que también recomiendo para el anillo de Dios, pero es un producto completamente diferente con sus similitudes, porque también sirve para el alargamiento. No es su fuerte, es más bien mejorar la libido sexual, optimizarte hormonalmente, subir tus niveles de testosterona. Pero hay mucha gente que también utiliza el Badmeet para eso, es una obviedad. Si utilizas el Badmeet para eso, quizás un Titan Gel, quizás un anillo de Dios, o incluso un Ornicot Whip, sea mejor opción. Ahora, ¿que el Badmeet sirve para eso? Sí, pero quizás haya mejores opciones para eso. Que lo utilizas simplemente para tener el pene más grande, más largo, incluso más grueso. Entonces el Badmeet es una buena inversión. ¿Que es caro? Desde mi punto de vista no es caro. El precio no es un problema. ¿Por qué? Alternativas. Operación de alargamiento de pene. La operación de alargamiento de pene estamos hablando de alrededor de unos 6.000 dólares en un país barato, en una clínica barata, y estamos hablando de ganar 2 a 3 centímetros máximo. O sea, no son unos resultados milagrosos tampoco, ni mucho menos. Son unos resultados que incluso puedes llegar a ganar con el Badmeet. Sin embargo, la operación te vale 6.000 dólares, la más barata, como ya te he dicho anteriormente. En un país barato, si te vas a Estados Unidos será más cara y vas a ganar eso, 2-3 centímetros, que también los puedes ganar con el Badmeet y te vas a gastar 100 dólares, incluso 80 dólares, en alguno que vale creo que 80 o por ahí. Por cierto, si utilizas el código de descuento Ferrari, ¿vale? Tienes un 5% de descuento que no va nada mal, ¿no? Un 5% de descuento es un buen descuento. Para hacerlo incluso más barato. Entonces el precio para mí no es un problema. Para mí es una buena inversión. En líneas generales, si eres un hombre, quieres mejorar tu sexualidad, quieres ser mejor en la cama, porque hoy en día hay muchos problemas sexuales que tenemos porque no estamos nada optimizados, no nos sometemos a la suficiente exposición solar, tenemos muy mala alimentación, nos echan estrógenos constantemente en la comida, e incluso bebemos mierda, que si Fanta, que si Red Bull, que si no sé qué, todo eso nos hace daño en el cuerpo, en el organismo, que deriva la testosterona principalmente, que es nuestra energía vital, por lo que desarrollamos impotencia, desarrollamos eyaculación precoz,
el tamaño del pene es curioso, ¿no? Porque cada vez los humanos teóricamente son más altos, pero el tamaño del pene va decreciendo, todo lo contrario, ¿no? O sea, debería ser, pues si nos hacemos más altos, también debería el pene hacerse más grande, pero todo lo contrario. Entonces, para todo eso y para tener una mejor experiencia sexual, sobre todo si ves que tu novia pues está un poco insatisfecha y demás, yo creo que el badminton es un game changer, que se dice, es un cambiador del juego, es un mejorador. En líneas generales que nota el 99,9% de los hombres. ¿Es una buena inversión? Insisto, desde mi punto de vista, sí. Pero también depende para lo que lo quieras. Que lo quieres para hacer tu pene más grande y más grueso, perfecto. Lo quieres para optimizarte hormonalmente y tener mejores erecciones. Igual yo iría antes a por un anillo de Dios, como alternativa, como mejor opción. Es mi opinión, por supuestísimo. Todo esto lo estoy diciendo a través de mi propia opinión, fundamentada a través de todos estos años, que no son pocos años precisamente. Y por supuesto es una opinión, cada cual tendrá la suya. Para alargamiento, hacerlo más grueso también, tener un mejor pene, perfecto, de puta madre. Incluso antes del sexo, tener una erección más fuerte, perfecto. Incluso lo puedes combinar con el anillo de Dios, con el Titan Gel y con otros ejercicios Yelking. Entonces ya sería optimización hormonal y sexual completa y total. Vamos, sería lo óptimo, pero no estoy diciendo que tampoco lo tengas que hacer para tener una buena relación sexual. ¿Con el badminton es suficiente? Hombre, usando el badminton vas a ser mejor que el 90% de los hombres que no se cuidan en sexo una puta mierda, eso está claro. Ahora, el badminton está bien, pero para la optimización sexual igual prefiero un anillo de Dios. Para el alargamiento de pene, el anillo de Dios sirve para alargar el pene, pero no es su fuerte. Sin embargo, sí que es el fuerte del badminton. En ese caso sí que es una buena inversión el badminton, ¿no? Pero eso ya a los ojos de cada uno faltaría más, ¿no? Entonces tampoco me quiero enrollar muchísimo más, señores. Esa ha sido mi opinión. Cada cual tendrá la suya. Habrá gente que dirá que es caro, otros que son baratos. Yo desde mi punto de vista lo comparo con la operación de alargamiento de pene, que además no la recomiendo en absoluto y ya tengo algún vídeo explicando el porqué. Haré más explicando el porqué, no lo recomiendo, pero pierdes calidad de erecciones, pues ganas 2-3 centímetros, eso no es tanto. Yo he ganado muchos más con el badminton, no muchos más, pero más con el badminton. Ya tengo vídeos hablando sobre mis resultados, aunque los quiero hacer un pequeño update, pero ya lo haré, tranquilos. Todo eso y mucho más lo veréis en mi canal. También podéis ver ya muchísimos vídeos sobre el badminton, ¿vale? Entonces suscríbete y pásate por ellos también para obtener más información. Pero básicamente en líneas generales y resumiendo muchísimo, para mí sí que vale la pena la inversión. De hecho no tengo uno, sino que me compré dos. Bueno, sí que tengo uno porque el otro lo perdí. Ya tengo un vídeo hablando sobre por qué lo perdí. No me voy a repetir mucho más con esa historia. Pero desde mi punto de vista sí es una inversión recomendable que cada hombre debería tener, pero también es verdad que depende de tu objetivo. Si tu objetivo es optimizarte sexualmente, hormonalmente, igual tiraría más a por un anillo de Dios. Tengo muchos vídeos hablando del anillo de Dios. Si tu objetivo es el alargamiento, tener un pene más grande, más largo y más grueso, entonces el badminton es la mejor opción desde mi punto de vista. ¿Que es caro? Pues a mí no me parece caro. Comparado con la operación de alargamiento no me parece caro. Pero para gustos colores, insisto, esta es mi opinión. Y nada, recuerda que yo compré mis badmints, porque ya compré dos, lo repito por tercera vez, en badmintcontrol.com, que te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Envían a todo el mundo, Perú, Bolivia, da igual, Argentina, todo el mundo, España, por supuestísimo, Estados Unidos, da igual, todo el mundo, ¿ok? Y sin más, señores, agradecería un pedazo de like por la información, una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.